Gracias nuevamente. Como dice mi colega de lucha política Alberto Franceschi, desde el exilio y gracias a este canal, pretendo hacer llegar mi idea y mi manera de abordar el problema político nacional. No estoy en Venezuela, estoy lejos, estuve mucho tiempo en el país, 2/3 de mi vida han transcurrido en el país, una actitud, los últimos 25 años bastante crudos, calientes y peligrosos en mi persona, pero que ahora en el exilio me encuentro con una visión más amplia, mejor informado, sin la presión de los grupos políticos que me vetaban, los periodistas que me censuraban y el gobierno que sin perseguirme me tenía controlado, porque a mí el presidente fallecido nunca me persiguió directamente, me controlaban sí, y este presidente fue mi salida o mi permanencia fuera del país, que me critican mucho porque que yo estoy fuera y que yo no debo hablar, porque soy venezolano donde esté, inclusive después de la muerte, sigo siendo venezolano y seguiré siendo. Entonces, este presidente, por un comentario que hice imprudente, por creer en las personas con las que estaba hablando, me señalaron, me acusaron, y el presidente de la República, estando yo fuera de Venezuela por 3 meses, ordenó allanarme mi residencia y perseguirme políticamente por terrorista. Un juicio de todo punto de vista que no está acorde con mi manera de pensar y de ser, pero bueno, así es este tipo de gobierno. Las personas creen que es fácil salir de esto y no lo veo tan fácil, y cada persona que sufre las acciones terroristas del gobierno, terroristas no totalitarias del gobierno, vive en carne propia lo que es realmente arriesgarse demasiado, y muchos lo han pagado muy caro, y otros están heridos y estas cosas. Lamento también que en el sector político venezolano y en la oposición política los militares seamos tan maltratados y mal vistos. Yo entiendo la posición de los militares actualmente, que son traidores y son mercenarios, eso no tiene la menor duda y no tiene ningún tipo de consideración, pero a quienes nosotros, los que mantuvimos la democracia por casi 38 años, que entendimos los errores y traiciones políticas de los partidos políticos, la cercanía a Fidel Castro, la cercanía a otros gobiernos radicales de América Latina por los políticos venezolanos, particularmente en mi caso el presidente Carlos Andrés Pérez, que siempre he tenido una opinión certera y sensata de respeto a lo que yo presencié durante 2 años y medio en el Palacio de Miraflores y lo que ha ocurrido posteriormente después del 92 hasta el presente. Entonces hay una cantidad de militares presos políticos, hay una cantidad de oficiales perseguidos, hay oficiales que han perdido sus propiedades, su patrimonio, muy escaso, muy escueto, mejor dicho, de menor cuantía, y el sectarismo de los partidos, el sectarismo de muchos ciudadanos ha mantendrá alejados a los militares por largo tiempo. Yo Iván Carratú, confío en que la fuerza libertaria está en la Fuerza Armada. ¿Cuándo va a ser? Estamos trabajando, como decía antiguamente el Ministerio de Obras Públicas. No es fácil producir un cambio en un hombre que está acostumbrado a manejar un fusil y que invade el espacio político, como lo hizo el comandante Caguaripano y su grupo, como lo hizo el piloto del helicóptero y como lo han hecho otros, los de Altamira, y de cantidad aquí en Estados Unidos hay más o menos unos 120 exilados militares. Nadie los nombra, nadie los considera, son basura cósmica y un deterioro político en Venezuela de la cual no somos culpables nosotros los militares. Todo viene de errores políticos consecutivos que caen como cascadas desde 1983.
el alzamiento de la Policía Metropolitana con Freddy Bernal en febrero del 89, el Caracazo, la noche de los tanques, donde 16 tanques de guerra salieron de combate, salieron de Fuerte Tiuna y hicieron preso al presidente encargado Simón Alberto González, fallecido. Nunca se investigó, nunca se supo por qué salieron los tanques. Se mandó a echar tierra, a tapar eso. No era conveniente averiguar qué estaba ocurriendo. ¿Ustedes saben por qué? Porque la conspiración venía desde el sector civil, de las élites, e involucraron a militares, como en efecto ocurrió en el 92, y después en el 98 llegaron al poder cuando un presidente absurdo, muy preparado académicamente, pero con demasiados defectos de personalidad, perdonó a los rebeldes con quienes estaba comprometido, donde estaba Ramos Ayud y muchos políticos del momento, porque Ramos Ayud era presidente de la fracción parlamentaria del Congreso de la República cuando Caldera, Alfaro Cero, Eduardo, el Maracucho, Álvarez Paz y toda esa cantidad de personas permitieron y se hicieron la vista gorda cuando un presidente, haciendo uso errático de sus facultades constitucionales, perdonó a los rebeldes, los reincorporó a algunos de ellos a las Fuerzas Armadas y les permitió hacer carrera política. Resulta que de esos polvos tenemos estos lodos, pero no es culpa de las Fuerzas Armadas, porque Chávez no llegó al poder porque nosotros lo pusimos, los militares. Fracasó el 4 de febrero. En 8 horas estaba controlado todo, militarmente. Los civiles se escondieron. Y los civiles conspiradores también se escondieron y aparecieron en diciembre del 98. Y digo esto porque hay un sentimiento de rechazo de los civiles hacia los militares. Claro, yo también lo tengo. Pero hay un sentimiento también de los militares que, habiendo participado en toda la defensa de la democracia, 15 años de guerrilla, de los 60 al 75, protegiendo a todos los errores que se cometían en el país, porque éramos militares y no podíamos hablar de política, teníamos que hacer silencio, porque era la doctrina militar de entonces. Y se alzan en armas toda la clase política y la élite política, medios de comunicación, y tumban por la vía del Tribunal Supremo de Justicia o la Corte Suprema, tumban a Carlos Andrés Pérez. Y posteriormente, una vez llevado al poder, esa misma Corte Suprema facilita la entrada de la Constituyente de 1999, que transforma el Estado venezolano y cambia las estructuras institucionales. Una Constitución que fue que fue modificada el 15 de diciembre del 99, el 28 de diciembre del 99 y el 23 de enero del año 2000. Todo eso fue aceptado, fue negociado, fue tapado y fue escondido por la clase política opositora. El gobierno lo hizo abiertamente. Para decirles un dato específico, la Constitución del 99 no fue aprobada en el referéndum, porque gracias al deslave de Vargas y a la calamidad pública que ocurrió aquel entonces, solamente el 47% votó a favor de la constituyente, de la nueva constitución, y en un arreglo tras bastidores y bajo la tierra, la oposición de entonces y el gobierno de entonces aceptaron que esta era válida la Constitución de 1999. Entonces, todas esas cosas nadie las dice, nadie las recuerda, muy poco se les interesa que se diga, y como en el caso particular de Iván Carratú, lo dice hasta la saciedad, hasta el hartazgo. Yo soy incómodo, soy rechazado, no soy simpático con los políticos, no puedo ser con traidores simpático, no puedo serlo. Y no puedo ser tampoco simpático con militares, y lo he dicho abiertamente, traidores. El país tiene que renovarse, pero el país tiene que renovarse
en la estructura ciudadana. Tenemos que cambiar, transformarnos de pueblo sumiso, obediente, miedoso, atemorizado, humillado. Tenemos que cambiarnos a un pueblo valiente, un pueblo valiente que se transforme en ciudadano, que recupere la República la República Venezuela, no la bolivariana, ni la República Socialista, como puede ser pronto, y que nos permita recuperar todo lo que hemos perdido y sanar las heridas que esto nos está dejando después de casi 20 años. Una generación completa, transformada por negociadores políticos de ambos lados. Voy a parar un momentico para organizar mis papeles, porque claro, tuve que hacer unas noticas para poder responder a la demanda que ustedes me hacen de hablarles en esta oportunidad. Cambio. Bueno, comenzamos. Yo quiero esta conversación rápidamente en 10, 15 minutos máximo presentarles dónde estamos. Repito, bajo mi óptica, mi visión, mi experiencia no militar, porque yo nunca he sido político activo, militar, pero con la experiencia que he acumulado en esos 2 años que estuve en el Palacio Miraflores y lo que ha transcurrido desde 1995, que pasé a retiro de las Fuerzas Armadas, hasta el presente. Me he reunido con todo el mundo, he hablado con todo el mundo, he descubierto trampas, he descubierto fascinerosos, he descubierto oportunistas, he descubierto mucha gente noble, honesta, preparada, calificada. Pero los buenos son sobrepasados por los malos, por lo que están acostumbrados al arribismo político, que nos ha destruido o nos ha limitado el crecimiento desde 1830, cuando expulsan al Libertador y muere en Santa Marta. La oligarquía venezolana, producto de la guerra y la importancia de los terratenientes del campo, no les interesaba el Libertador y tenían que sacarlo. Y lo sacaron. Y murió pobre y abandonado. Y es el Libertador. Entonces, fíjense las cosas que pasan, que han pasado en Venezuela. La guerra federal, las revoluciones del siglo XIX, que se le achacan a los militares, pero eran civiles vestidos de militar. La Escuela Militar de Venezuela, la Fuerza Armada, aparecen en 1903, cuando Cipriano Castro crea el ejército venezolano, y el general Gómez en el 1907 construye la Academia Militar de Venezuela en la sede que hoy sirve de mausoleo al traidor y asesino Hugo Chávez Frías. Desde entonces, desde 1907, son Fuerzas Armadas del Estado venezolano. Lo que ocurrió en el pasado no fueron militares, fueron civiles vestidos de militares. Páez no era un militar, era un fascineroso del campo. Bolívar murió, Sucre murió, Ambrosio Plaza murió en Carabobo, y todos esos militares formados en la escuela, y todos esos militares formados en la escuela de milicias de Maracay no fueron los golpistas ni los que acabaron con revoluciones en Venezuela. Zamora, el general Falcón, el mariscal Falcón, todos ellos eran civiles uniformados por autoridad de ellos mismos, con las milicias que ellos crearon. Y quien no conozca la historia de Venezuela tiene que leérsela nuevamente para poder ubicar el turbulento siglo XIX y la paz trastocada el 6 de diciembre de 1998, cuando los cobardes llegan al poder, acompañados por esta playa de ciudadanos honestos, pero que buscaban también el poder y el dinero que da el poder. Entonces resulta que de esos lodos, de esos polvos vienen estos lodos.
¿Dónde estamos? Nosotros estamos en un callejón sin salida, aparentemente. Y digo callejón sin salida porque todos los callejones uno tiene la manera de superarlos. Pero tenemos un callejón sin salida donde voy a tratar de presentarles el escenario rápidamente, repito. Nosotros tenemos una fortaleza importante, que es el poder ciudadano. Pero el ciudadano está subsumido a lo que digan las clases políticas y la clase de gobernantes sustentada por los mercenarios militares de las 4 Fuerzas Armadas. Y muchos ciudadanos que están debajo de las alas de esos militares. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. En Venezuela hoy, hay 4 grupos económicos financiando. Parte de la oposición y parte haciendo negocios con el gobierno. Porque en Venezuela ningún grupo económico puede sobrevivir si no hace negocio con el gobierno. Allá más nadie hace negocio. Entonces, hay un grupo económico que financia a los ADECO. Tengo el nombre de la persona, no lo voy a decir, porque en este momento no es conveniente esos nombres, porque estamos en una encrucijada bien difícil. Hay un grupo económico que financia a Primero Justicia. Hay un poderoso grupo económico, entre ellos están los que llaman bolichicos, que financia a Voluntad Popular y a otras personas. Hay un grupo económico que financia a los diputados, pero solamente a la cabeza de los diputados, los que aparecen públicamente. El resto creo que ni cobran y se ayudan con lo que le pasan a algunas personas en Venezuela de esos mismos empresarios o el grupo económico. Y hay un grupo económico que financia todo lo que es electoral y campaña y panfleticos y banderitas y chupeticas y todas esas cosas que hacen para las campañas electorales que ocurren cada año en Venezuela, porque tenemos 22 elecciones y cada año ha habido una elección por lo menos. Entonces, el ciudadano. Después tenemos el ámbito nacional. El ámbito nacional está conformado por los grupos políticos. Con razón o sin razón, eficientes o no, esos son los que están dirigiendo la política del país. Y ellos tendrán la responsabilidad histórica de sacarnos del problema o de hundirnos cada vez más. Están los empresarios, están los medios de comunicación, están los militares traidores, están los traidores asociados a militares y al poder político nacional. Esto por una parte. Después tenemos en el ámbito internacional, tenemos una causa geopolítica que es China, Rusia, Colombia, Siria, Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Tenemos a los expresidentes de América Latina que se han acercado a Venezuela para apoyarnos. Fox, Santos, Uribe, Chinchilla, Zapatero, que no me cae nada, pero bueno, él está metido en la austerizer de los grupos políticos extranjeros. Tenemos otros factores importantes que a considerar. Tenemos UNASUR, tenemos el CELAC, tenemos la migración no controlada dentro y fuera del país, tenemos el radicalismo religioso, tenemos el paramilitarismo, tenemos la influencia cubana que gobierna Venezuela, la presencia de la FARC, la presencia de Siria, la presencia de guerrilleros iraníes o instructores iraníes y otros grupos paramilitares y guerrilleros del mundo. Tenemos la FARC, tenemos la Coordinadora Continental Bolivariana que se estaba formando en el estado Barinas y formaba a todos los grupos radicales de América Latina sin ningún tipo de control. En unas haciendas que eran anteriormente de políticos, las vendieron al gobierno o a los chavistas, y ahí está ubicado el centro de
de entrenamiento de los grupos radicales de América Latina. Eso nadie lo dice, no lo comentan porque no quieren amedrentar al pueblo para que vaya a votar, pero tenemos 20 años viviendo una situación falsa, falaz, no nos han dicho la verdad. Y por eso es que creemos que cada elección es fácil, cada elección el voto cuenta, y tenemos unos bandidos en el Consejo Nacional Electoral. Aquí vino una señora muy ligada a una persona del Consejo Electoral y me dijo hace ya 7 meses, todo lo que se haga electoralmente está marcado por el fraude. No van a dejar de hacer fraude. Entonces resulta que Súmate, EDATA, una cantidad de organismos en Venezuela adecuados para identificar el fraude, el profesor Genaro Mosquera en la Universidad Central de Venezuela, y otros más, muy respetados, pero que en el sector político no le hacen caso porque perjudica las aspiraciones de cada partido y perjudica las aspiraciones de cada grupo económico y perjudica las aspiraciones de los militares que están en el poder. Entonces, ahí hay una tortilla que nadie sabe qué hacer con esa tortilla porque no está informado, y la información es poder donde sea. No podemos seguir siendo ingenuos, no quiero faltar respeto a nadie, no podemos seguir siendo ingenuos, disculpa que se me cayó, o aceptando mentiras o propuestas que sabemos que en el mejor de los casos son solamente una expresión democrática en un Estado que no es democrático y en un gobierno que nunca ha sido democrático. Entonces es una especie de dualidad de idiomas, totalitarismo por un lado y democrático por el otro. Entonces ahí no hay compón, ahí no hay fusión del ciudadano. Tenemos la Unión Europea, tenemos la OEA, tenemos la ONU, tenemos la Carta Democrática que la utilizaron para otra cosa y no para reforzar la democracia. Nuestra Asamblea Nacional no supo manejar, desde diciembre de 2015, no supo manejar su tarea, una estrategia y una acción que debió ser y rendir frutos, no lo hizo. Por ejemplo, ¿por qué la Asamblea Nacional no legisló para reducir el pie de fuerza de los militares venezolanos y regresarlos a los cuarteles? Y pasar a juicio a todos esos tipos que estaban acostumbrados al narcotráfico, bandidaje, ascensos sin méritos, etcétera, etcétera. ¿Por qué no lo hizo? ¿Qué le pasó a la Asamblea? Esos patriotas que están en la Asamblea, ¿qué les pasó? Y así como eso hay muchas cosas, pero en el campo militar yo pensé que estos señores, después de esta ardua lucha para llegar a la Asamblea, donde el pueblo llevó 109 diputados, se vaya a diluir en aspiraciones de ser gobernadores, como estamos viendo, y que solamente aparecen públicamente 20 personas, los demás no aparecen. A lo mejor manifiestan y van a la calle y tiran piedra y hablan, pero el grueso de ese cuerpo legislativo, poder del Estado, nunca ha estado cohesionado, nunca ha habido coherencia. Dejé para último el terrorismo, que está presente en Venezuela de una manera silente, el Comando Sur de las Fuerzas Armadas Americanas, que aun cuando muchos creen que los americanos no están informados, los americanos están informados de todo lo que pasa. Muchas veces declaran y dicen cosas y los americanos se dan cuenta que hay mentiras. Y una cosa tiene el pueblo norteamericano, aparte de su imperialismo, que muchos critican, es que el norteamericano no le gusta que le mientan. Y hubo un amigo mío muy importante que pidió asilo aquí en Venezuela, aquí en Estados Unidos. Yo vine a declarar a favor de él y mintió. Y no le dieron asilo. Y a mí me lo dijo el oficial de inmigración. No, lamentablemente no nos dijo la verdad. Con su declaración es suficiente, pero no nos dijo la verdad.
Entonces, no leyeron el asilo. Entonces, allá creen, o nuestros políticos creen, y nuestros militares creen que el Departamento de Estado, el Departamento de Defensa, la CIA, el FBI, la DEA y todos los organismos de inteligencia se chupan los dedos. No, estamos muy equivocados. Este gobierno, el actual y el anterior de Bush para acá, sabían lo que se estaba cociendo en Venezuela. Recuerden cuando el presidente Chávez decomisó la valija diplomática. Recuerden cuando el gobierno americano y el gobierno español aprobó el 11 de abril la salida del presidente Pérez y la presidencia del doctor Carmona. Por cierto, al doctor Carmona le acusan de muchas cosas que a mí me consta que no es responsable. A mí me consta. Inclusive hablé con él varias veces. Pero no es el momento de destapar esas ollas. Entonces los americanos saben lo que está pasando en Venezuela muy bien. El presidente Bush, el presidente Trump, ha dicho en repetidas oportunidades, porque lo sigo perennemente aquí, que va a ayudar, que va a aplicar sanciones, que va a hacer esto, que va a hacer lo otro, y nombra a Venezuela, que el pueblo no puede estar pisoteado, que no puede ser sumido en la pobreza, en la miseria, en la parte humanitaria, en la salud, en el hambre. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué grupo político venezolano? La Asamblea Nacional ha venido aquí a Estados Unidos a decirle al presidente de los Estados Unidos, tomarle la bandera, tomar el guante y decirle, sí, presidente, vamos a trabajar juntos. Vamos a comprometernos a ayudar a nuestro país, que es la seguridad del continente, que es la seguridad hemisférica. No han venido. Aquí en Miami tampoco. Aquí nadie habla. Comentan, chismean, pero una fuerza telúrica que nos una para poder responder con altura a esa oferta del presidente de los Estados Unidos, ninguno. Esta semana estuve hablando con un exilado cubano de mucho tiempo y me dijo, mire, el problema de ustedes en Venezuela, primero que subestimaron a Chávez, no le hicieron caso, creyeron que lo iban a sacar con unas elecciones y cada elección era un proceso de afianzamiento de Fidel Castro en el país. Pero peor que eso es que en su país y en América Latina en general hay un sentimiento antigringo porque le quieren quitar el petróleo, el oro, el agua, la selva, se quieren llevar a las mujeres, quieren acabar con los países. Y eso es totalmente falso. Esos son chismes de tercermundismo, chismes de personas iletradas, generalmente de izquierda. No porque sean de izquierda son iletrados, sino porque tienen el fanatismo antigringo. Y los gringos lo perciben, y están esperando que de Venezuela haya un movimiento, haya algo importante. Ellos no quieren una salida militar, nadie la quiere. Pero y la salida política no se construye. ¿Por qué López no da ese paso? ¿O no lo ha dado? ¿Por qué Capriles y Primero Justicia? ¿Por qué los ADECO no lo han hecho? ¿Por qué María Corina no lo ha hecho? ¿Por qué Ledesma? Ahora están presos, pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que no se han unido para presentarle a los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, una opción válida que no sea la intervención militar. Porque no están preparados ni tienen el suficiente liderazgo para asumir ese reto histórico y salvar a la República. Y fíjese a dónde vamos. Vamos a unas elecciones de gobernadores, donde hay una dualidad extraña. Asamblea Constituyente, Asamblea Nacional, hay que votar, no votar, el que no vota es traidor, el que vota es patriota, o el que no vota es traidor el que no vota es patriota y el que vota es traidor. Una suerte de desequilibrios emocionales, fanatismo, incapacidad
ignorancia de la realidad que estamos transitando que no les permite agruparse para salvar el agravio. Imagínense si Venezuela fuera un cuerpo inerme en una mesa de operaciones, donde cada cirujano, cada persona que asiste a un operado en un quirófano, no quiera pasarle el bisturí o administrarle la anestesia o pasarle el oxígeno o lo que sea al paciente, porque está bravo con el jefe de cirugía o el segundo jefe de cirugía de la operación, o no le gusta la enfermera jefe instrumentista del quirófano, porque no la considera preparada. Entonces, perdemos de salvar un cuerpo inerme, que en este caso se llama Venezuela, por las ambiciones pendejas de todos esos grupos políticos que hay en Venezuela. Y ahí es donde nosotros, los ciudadanos, tenemos que actuar. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos en el limbo. No sabemos qué va a ocurrir. No sabemos a dónde vamos. No sabemos qué huracán nos va a afectar. Y digo esto en términos políticos, no en términos meteorológicos. Porque no estamos organizados. Porque el ciudadano no se ha transformado. El pueblo no se ha transformado en ciudadano. Cuando eso ocurra y cada ciudadano diga, alce su voz, y cada ciudadano exija, pase factura, rendición de cuentas, llevamos 20 años. ¿Qué partido ha rendido cuenta? A nosotros los opositores. ¿Cuál? ¿Cuándo nos ha explicado lo que ha ocurrido? Escuché hace pocos días, ojalá que sea cierto, que todas las mesas electorales tienen sus testigos. Pero hoy leí un Twitter donde un señor muy serio dice, es mentira. Por lo menos el 30% no ha sido cubierto. Entonces, ¿por qué nos mienten? ¿Por qué no asumen su responsabilidad? Ese es el dilema venezolano. Creen que somos pendejos y nos chupamos los dedos. Y eso no es así, ni puede ser así. Ni puede ser así después que transformemos el país en un sistema libre, no democracia. Hay un estudio de las Naciones Unidas que dice, publicado en el 2004, Naciones Unidas para el Desarrollo, dice, los latinoamericanos, el 67% no le importa el tipo de gobierno con tal que resuelva sus problemas sociales. 67%. Para que ustedes vean cómo piensa el hombre latinoamericano. Porque la democracia no ha resuelto los problemas sociales del hombre. Trabajo, educación, salud, pensión. Fíjense el Seguro Social venezolano. 50 años de democracia y el Seguro Social quebró. Ese dinero, ¿quién se lo cogió? Vamos a suponer que estoy hablando de tontería. Ese dinero, ¿dónde está? ¿Quién lo invirtió? ¿Quién rindió cuenta? ¿Quién justifica ese dinero? Ese es el pasado y el presente. Ese volumen de millones de dólares perdidos, despilfarrados y robados. ¿Cuándo van a rendir cuenta? Entonces vamos a dialogar con los ladrones. Vamos a dialogar con las mafias. Vamos a dialogar con los asesinos. Vamos a sentarnos en Puerto Rico, Santo Domingo, en Colombia, en España, Francia, Brasil, Ecuador, con los tipos que mataron 140 muchachos y que mataron 43 o 47 en el 2014 y que mataron 8 soldados en Miraflores cuando se levantaron en armas y mataron 4 soldados en la casona donde estaba la esposa del presidente. Esos son las conductas que nosotros debemos de mantener o tenemos que sacudirnos de los mentirosos, de los farsantes. Aquí tuvo un diputado en una entrevista de televisión y el periodista barrió el piso con el diputado venezolano porque creen que hablar por un micrófono en Venezuela es lo mismo que hablar en el extranjero. Y en el extranjero hay gente capaz, preparada, formada, y no depende del fanatismo de un partido político, ni es coqueteador o no coquetea con los líderes políticos, de izquierda, de derecha o del gobierno. Son profesionales. Yo me leo, me distraigo leyendo y escuchando
los debates políticos de Washington contra o a favor del presidente de los Estados Unidos, contra o a favor de la Unión Europea, contra o a favor de los rusos y los problemas con Norcorea. Aquí hay una calidad inmensa de medios de comunicación sesgados, algunos de ellos. Pero tú te alimentas de la verdad. En Venezuela nos alimentamos de la mentira y de la manipulación. Nosotros nos aproximamos a unas elecciones, quieran o no, son elecciones al fin, después de 22 elecciones, una más. A mí no me dice mucho, particularmente. Yo no creo que la solidaridad nuestra sea electoral, pero a ninguna persona le digo que no vote, a ninguna persona le digo que vote, porque el voto es individual. Y si en estos 20 años no hemos llegado a la madurez ciudadana para decidir si votamos o no, y esperar que nos remolquen o que nos alejen, es contraproducente y nos aleja mucho más de la realidad, de la solución de los problemas que tiene Venezuela de toda índole. Entonces yo no voy a hablar de que voten o no voten. Yo voy a hablar de lo que creo que puede ocurrir de acuerdo a mi visión. Fíjense lo siguiente. Hay una confusión en Venezuela entre Estado social democrático, Estado liberal, el Estado socialista, la respuesta que se le da a cada quien, la Constitución, que es lo que dice, porque tenemos que respetar la Constitución, etcétera. Todo eso es válido en una sociedad que está escindida y fragmentada, pero todavía hay referencias políticas importantes, sobre todo en el ámbito de la ciencia política, porque realmente es el ámbito donde nosotros tenemos que fijarnos. Hay mucho dirigente político hablando sin propiedad, confunde, pero también se dan cuenta aquí en Estados Unidos que no saben nada de lo que están diciendo, porque se contradicen, no hay coherencia. Yo fui a Washington hace 4 meses al Departamento de Estado, una invitación que nos hicieron de seguridad, y cuando traté de presentar una opción para Venezuela desde el punto de vista de seguridad hemisférica, que es lo que yo manejo, desde el punto de vista de la invasión, desde el punto de vista de la penetración cubana, siria en Venezuela, el puente terrorista, el narcotráfico, todas esas cosas que ocurren en Venezuela, la respuesta que me dieron ellos es la siguiente: ustedes no tienen fachada política, no sabemos con quién vamos a hablar. Aquí ha venido un gentío, pero aquí cada quien habla de él y de su partido, pero no hablan del problema venezolano. Yo estuve en una mesa sentado hace 5 años con un señor llamado Roger Noriega, y él me enseñó, o yo tuve en mi poder, en mis manos, una carpeta que tenía más de 600 venezolanos involucrados en el narcotráfico y en el lavado de dinero, opositores y gobierno. Yo pensé que esa lista me la iban a dar, pero cuando salí de la oficina me pidieron la lista y yo me la llevaba, porque creí que era para mí. Me dijo, no, esto vamos a someterlo a estudio, porque vamos a ver qué se hace con esto. Le hemos pedido colaboración a todas esas personas que tienen dinero, grandes sumas de dinero, mala vida, antes y después de Chávez, en el territorio americano, y nadie aportó $1. Volví a Miami a entrevistarme con el mismo señor funcionario de seguridad para América Latina, y me preguntó, ¿qué piensa usted que puede ocurrir en su país si sacamos esta lista? Bueno, se caen las caretas. Los ciudadanos comienzan a darse cuenta quiénes son los responsables del problema que hemos arrastrado por muchos años. Pero no puede haber una explosión social. Bueno, yo no le puedo decir que hay una explosión social. Lo importante es que esas catedrales mentirosas se van a caer y la cara de bandidos va a salir públicamente, tanto el gobierno como la oposición.
Bueno, esa lista fue negociada aquí, en Miami, por un señor llamado Víctor Vargas, y silenciaron esa lista. O sea, lo que quiero decirle con esto no es el chisme, es que los norteamericanos tienen un historial. Las autoridades norteamericanas tienen un historial de cómo se comporta Venezuela, cómo se comportan sus líderes, sus militares, sus empresarios, sus banqueros, sus comerciantes, sus políticos. Y nosotros creemos que nadie nos ve. Y resulta que a todos nos están viendo y todos lo estamos viendo. Pero nadie habla. Porque hay una cosa que yo llamo el fraude del buenismo criollo. Si es amigo mío, así sea una torta como profesional o como persona, no importa. Mételo donde haya. Pero si el tipo es bueno, calificado, honesto, serio y profesional, sácalo. No me interesa. No me interesa tenerlo cerca. Señores, yo lo viví en Miraflores 2 años y medio. Los capaces no eran los que estaban cerca del presidente, excepto el gabinete económico, que me quito el sombrero con ellos. Hausman, Miguel Rodríguez, Naín, Imelda Cisneros, Rosas, Bravo y otros más. Esos eran hombres no partidistas dedicados a la creación de un programa económico de larga duración. Bueno, lo perdimos porque tumbaron a Pérez, porque el objetivo era quitarle la cabeza a Pérez, y espatorraron todo el gobierno y a todo el país. Y fíjense dónde estamos ahorita. Y ese producto, y ese paquete, y ese proceso económico que Miguel y su grupo y todos ellos estaban llevando adelante con Pérez, ha sido puesto en práctica en otros países, en Noruega, y ha sido exitoso. En Brasil, creo que en Chile también, parte de ese paquete. Nosotros no. El plan de alfabetización, creo que se llama Negramatea, no me acuerdo cómo se llama ahorita, que desde muy joven en el INSE, era un proceso de alfabetización copiado en México, copiado en Brasil, exitoso en México, exitoso en Brasil, y en Venezuela lo eliminaron. Para que ustedes se den cuenta que no es solamente Chávez y su grupo, Maduro y su grupo, es que tenemos un problema congénito, no queremos ser eficientes. Bueno, voy a entrar al tema de lo electoral. Hace pocos meses, la Carta Democrática, el referéndum, la renuncia del presidente y una cantidad de argumentos de tipo político válidos fueron avanzados, pero recogidos, dispersos, desarticulados, y no funcionó. La asamblea perdió su tiempo. Hubo un cambio de cabeza en la asamblea, para mí un error, pero bueno, esos son los negocios políticos que me alejan de ti. Esos negocios interesados por un color político, el blanco con el negro y amarillo, y el rosado con el verde, y el blanco con el azul y amarillo, etcétera. Esa vaina siempre tenemos problemas, porque no es el país, es el partido el que tiene la prioridad y la preeminencia en todo. No es que yo esté contra los partidos, pero yo no puedo aceptar que un partido que sea minoritario, todos son minoritarios y siempre han sido minoritarios, a la hora de votar, sean los que impongan la línea de conducta del país, y sobre ellos descansa el futuro mío, de mis hijos y de mis nietos. No, eso tiene que cambiar. El partido es necesario, intercambio con el poder, programas económicos, programas sociales, programas de desarrollo, para que en el poder o fuera del poder se puedan canalizar, evitar el populismo, evitar la corrupción, la creación del Producto Interno Bruto, que es la producción de cada individuo, no solamente de las empresas de petróleo y de matanza, ya de la siderúrgica y otros rubros que hay por ahí. No, es el producto de cada ciudadano. Bueno, voy. Entonces resulta que entramos en una discusión. Queremos votar, queremos que reconozcan la Asamblea Nacional, queremos que el presidente libere a los presos políticos, queremos tal cosa, y bajo esa condición
entramos en una discusión con todos los presidentes de América Latina. Y vinieron a Venezuela y fueron a Washington, fueron a España, fueron a todas partes. Santo Domingo, la Romana, en Caracas, escondido, no escondido, mintiendo, no mintiendo, etcétera. Falló. Ahora, el presidente vivo al fin, que no es él, la estrategia que lo dirige a él. ¿Quieren elecciones? Vamos a una constituyente. Vamos a elecciones. Y nos metieron las elecciones constituyentes. ¿Qué hizo el gobierno? Se empezó a quitar la careta de totalitario y de genocida. Vamos a votar. Sí, vamos a un plebiscito. El plebiscito de la oposición, convocado 8 millones, 10 millones, 12 millones. Yo que no iba a votar, voté aquí. Porque me pareció que era un ejercicio ciudadano. Porque fue convocado por la sociedad. Y fui y voté. Bueno, a los cuantos días nos metieron la constituyente y nos metieron tremendo fraude. Tremendo fraude. Vulgar. Muchas alaracas, muchas discusiones, pero lo aceptamos. La Asamblea Nacional, en un acto valeroso, valiente, saca un documento donde desconoce la Asamblea Nacional Constituyente, y se lo voy a leer aquí, para que no digan que yo estoy diciendo tonterías o cosas sin base. Aquí dice la Asamblea Nacional: acuerdo de desconocimiento de los fraudulentos resultados electorales del 30 de julio del 2017, con los cuales se pretendió imponer una ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, y en reivindicación a la Constitución del 99 como fundamento democrático de la República Bolivariana de Venezuela. Acuerda. Primero, ratificar que todos los actos relacionados con la Asamblea Nacional Constituyente, incluyendo la supuesta elección del 30 de julio, deben ser desconocidos al tratarse de un proceso basado en la usurpación de la soberanía popular y del poder constituyente originario, que reside exclusivamente en el pueblo de Venezuela. Asimismo, se ratifica el derecho de resistencia del pueblo de Venezuela frente a esa fraudulenta e ilegítima Asamblea Constituyente, así como el deber de los funcionarios e integrantes de la Fuerza Armada Nacional a desobedecer todos los actos derivados de la fraudulenta constituyente y contribuir activamente para restablecer la vigencia efectiva de la Constitución. Y tiene una cantidad de acuerdos, de acuerdos. Y al final dice, esto solamente como abreboca, y recomiendo que se lo lean ustedes en su casa antes de votar el domingo: apoyar al pueblo venezolano en ejercicio de su derecho de resistencia frente al despotismo que pretende imponer a través de la Asamblea Nacional Constituyente, a través de las acciones organizadas y planificadas que contribuyen a disponer de tal ilegítima constituyente, realizando las acciones necesarias para restablecer la vigencia de la Constitución de la República conforme al mandato de la consulta popular del 16 de julio, que es el plebiscito. Bueno, señores, la Asamblea Nacional Constituyente fue impuesta. La Asamblea Nacional Constituyente convoca a las elecciones de gobernadores. La oposición venezolana, cohesionada con un principio político que rompe con este documento de desconocimiento de la Constituyente, aprueba y propicia el voto ciudadano, llama a elección, obedece a la Asamblea Nacional Constituyente. Más libertad para el gobierno, más agua limpia para el presidente asesino genocida, más incertidumbre e incoherencia con respecto a la posición del presidente Aznar, presidente Pastrana, presidente Zapatero, presidente Fox, presidente Leonel Hernández y otros presidentes de América Latina, que no recomiendan ir a las elecciones, porque significa desconocer y hacer ilegítima lo único legítimo que tenemos, que es la Asamblea Nacional, porque fue electa por el pueblo, por los ciudadanos. Entonces, señores, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estamos en esta situación? Ahora, otra medida política, yo no la puedo criticar porque no tengo
la altura para criticarla, pero sí puedo opinar. Nombran un Tribunal Supremo, ese Tribunal Supremo es perseguido, la Asamblea Constituyente lo va a sancionar, porque va a tener el poder total para buscarlos y sancionarlos, a menos que estén exilados. Ahora, creo que mañana, en la OEA se establece el Tribunal Supremo en el exterior, legítimo, en la OEA. Pero la OEA está en territorio americano. Yo le pregunto, ¿el Estado norteamericano va a permitir el funcionamiento de la Asamblea Nacional desconocida groseramente al aceptar las elecciones constituyentes de la constituyente? Ese Tribunal Supremo, como creo que son 10 o 12 magistrados, van a poder funcionar aquí. Dicen que van a tener un dinero producto de unas confiscaciones a los ladrones del gobierno y otros más. El Departamento de Defensa y de Estado, los partidos, van a permitir que eso ocurra en el territorio. Yo creo que sí, pero ha venido alguien de Venezuela, de esa asamblea, de esa legítima asamblea, a hablar con los americanos, a decir que ese evento va a ocurrir. Han venido, sí, han venido 6 grupos de personas que quieren ser de la posible transición política, más 8 que hay en Venezuela, son 14 grupos. ¿Está unida la oposición o hay un afán de colocarse en el poder? ¿Cuál es el afán? ¿Es poder o es dinero? Ambos. ¿O es solamente dinero? ¿Van realmente a integrar un gobierno de transición para recuperar la República de Venezuela? Yo realmente, a esta altura de mi vida, yo lo dudo. Pero de todas maneras, la decisión del ciudadano es ir o no ir. Para terminar esta parte, y pues después entremos en preguntas, si ustedes lo consideran, para hacer más rico la discusión. ¿Qué va a pasar después de la Asamblea Nacional Constituyente que produzca la nueva Constitución, que va a ir a un referéndum, que va a haber fraude y posiblemente perdamos ese referéndum? Posiblemente. Yo estoy dando el beneficio de que todavía la Fuerza Ciudadana Libertaria pueda arropar esa pretendida intención de convertirnos en Estado socialista. Viene un nuevo Estado, que posiblemente no haya gobernaciones, que posiblemente no haya alcaldes, que se convierte Venezuela en el Estado socialista, o la República Democrática de Venezuela, o la República Socialista de Venezuela, el nombre que le quieran poner, o la República Comunal de Venezuela, porque la Asamblea Constituyente es comunal, y hay una ley de comunas, aprobada hace 3 años. Yo no he escuchado nada de esto a los políticos de oficio, de partidos, enseñando al venezolano qué es lo que puede ocurrir. Todo lo guardan en silencio. Todo se discute seguramente. Yo no creo que sean tan absurdos. Todo lo discuten. Pero si la constituyente de repente dice, se establece el Estado comunista, la propiedad privada es del gobierno, los colegios son dirigidos por el gobierno, ya cambiaron el pensum, la propiedad privada no se puede vender sin permiso del gobierno, el que tenga 2 propiedades tiene que cederle a uno que no tenga, no se permite la importación de vehículos, no se permite esto, no se permite tal cosa. ¿Qué vamos a hacer? Está organizado el ciudadano. Lo que viene es un tsunami político, rojo, totalitario, comunista, marxista, ladrones, asesinos, genocidas. Y nosotros todavía estamos pensando que con el voto del domingo por gobernadores vamos a desplazar el gobierno o le vamos a meter un mordisco en el muslo y en el cuello a Maduro. Y Maduro, mordido, se va a ir. Señores, este gobierno no sale así. Este gobierno hay que sacarlo. Los muertos, los mártires, los muchachos, 5 meses de lucha en las calles,
fueron ellos solos. El resto de la sociedad no nos acompañó. Los políticos del partido de la Mesa de Unidad tampoco. Es más, fueron al diálogo para sacarlo del juego político, porque saben que si esto triunfa por la vía ciudadana, ellos quedan colgando la brocha, pierden todas sus oportunidades políticas de poder, o pueden perderlas, no puedo asegurar esto. Pero ese es el gran problema que tenemos. Seguimos remolcados por las mafias, seguimos obedeciendo a personas que están jugando para sus intereses, no los de la sociedad venezolana. Por eso es que yo digo que somos una sociedad escindida, fragmentada, que tenemos que recuperar. El voto, sí, voten, vayamos a votar, pero organizadamente. Porque si por mala suerte, oigan esto que voy a decir y no quiero ser pavoso. Aquí en Estados Unidos, mire, ha ocurrido un huracán en Texas, Houston, perdón, una matazón en Texas, incendios forestales terribles en el estado de California, muchos muertos, un huracán que casi arrasa con la parte sur de la Florida y todavía están padeciendo aquí las personas. Es el mismo huracán o el que le siguió, acabó con Puerto Rico, acabó con Cuba, mucha parte del norte. En Venezuela no ha pasado nada. Terremoto en México, tembló en Chile, tembló en Europa, en Malasia. Hay un movimiento tectónico extraño en el mundo. Nosotros no tenemos defensa civil. Nosotros no tenemos la Fuerza Armada desde el lado de 1999, que la Armada por lo menos salvó o evacuó del litoral central 75,000 personas en 2 operaciones navales de desembarco y recuperación. La Fuerza Aérea hizo un puente aéreo desde Caraballeda, el aeropuerto Maiquetía, La Carlota, Maturín, Carabobo, Aragua, etc. Ahí no participó sino la Fuerza Armada, porque estaba más o menos organizada. ¿Ahora qué tenemos? Ahora no tenemos eso. Y todavía estamos esperando que venga alguien a quitarnos la curita y que nos quite los puntos. El presidente americano dijo, voy a ayudarlos. Yo fui a la entrevista, a la visita del vicepresidente Pence aquí. A mí me llegó una invitación y fui. No iba a ir, porque me pareció que era algo medio traído por los cabellos. Como en efecto fue. No por los americanos, sino por los venezolanos. Entonces, había un grupo de personas, entre las cuales creo que estaba yo, que íbamos a estar en la conferencia, la conversación privada con el vicepresidente. Bueno, yo fui vetado. Los políticos aquí en Miami no aceptaron que yo fuese invitado a esa entrevista privada. Y bueno, ¿qué le pasa a estos tipos? ¿Por qué me vetan? ¿En qué los molesto? ¿Ustedes saben qué? Es que a mí no me vienen con cuentos y a mí no me vienen con mentiras y manipulaciones. No ando buscando cargos. Yo lo que quiero es quitarle la careta a todos. Y mientras esté vivo y pueda, esa va a ser mi dirección de trabajo. Porque Venezuela necesita conocer quiénes son los responsables de todo esto que ha pasado. Y que seguirá pasando si no identificamos la amenaza ya vista desde el punto vista militar. Quien no conoce la amenaza no puede ser victorioso en ninguna guerra. En ninguna. Voy a pasar ahora al periodo de preguntas y respuestas y puedo responder lo que ustedes consideren conveniente. Muchas gracias por escucharme. Nuevamente gracias por la invitación al canal y a sus moderadores y a sus directivos. Gracias a las personas que están en la sala o están escuchando. Importante los que están en Venezuela, que abran los ojos, no se sigan dejando llevar por emociones y fanatismo. Los que estamos afuera vemos la cosa diferente y la vemos mejor que ustedes. A mí cada ratico me dice, vente con tus fusiles, vente y te pones a la cabeza y dispara y mata gente y te pones en el poder. No.
Yo no tengo que bajar con fusiles. En la Marina no se usan fusiles, se usan barcos y misiles. Nosotros dejamos el fusil en el año 45, cuando compramos los buques ingleses. O el gobierno compró los buques ingleses. Y yo fui comandante de una fragata, y esa fragata tenía 18 misiles, 180 kilómetros cada uno. Ahí no hay fusiles. Uno no ve el enemigo, uno me dispara y más nada. Pero hay personas que, para ofender irónicamente, me dicen: ¿qué te crees tú, militarcito? ¿Por qué no mataste a Pérez, a Chávez? Le pregunto: bueno, ¿y por qué Caldera lo perdonó? ¿Y por qué los políticos lo ayudaron a perdonar? ¿Y por qué lo aceptaron? ¿Y por qué ustedes votaron por Chávez? Porque si no hubiesen votado, así como ahorita la gente dice: no, hay que votar por el que sea, pero hay que votar. Estamos equivocados, señores. El voto no es patente de corso, y el voto solamente no es democracia. Es la conducta de los gobernantes y la conducta de la oposición que define si hay o no democracia. De las grandes diferencias comienzan a fortalecer la verdad y la democracia en cualquier parte del mundo. Bueno, vicealmirante, bienvenido y gracias por estar con nosotros y lo he escuchado atentamente. Una de las cosas que usted ha dicho, con la cual siempre lo he escuchado pero me he identificado hoy, ha sido en esta posición que la MUD ha tomado en los diferentes ámbitos a nivel internacional. Al igual que usted, yo fui a votar el 16 de julio creyendo en ellos. Ya hoy me di cuenta de que no tienen remedio. ¿Cuál es la estrategia que nosotros, como convencidos de que no hay remedio para esta Venezuela mientras haya la alianza MUD-PSUV, debemos adoptar? ¿Usted cree que la resistencia como tal, como rebelión, como los escuderos, como la sociedad conjunto, con la sociedad civil, podría ser una alternativa, o tendremos que esperar el estallido social que indudablemente creo que va a venir en este país? Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Muchísimas gracias. Por aquí antes te espero en La Haya, ahora muda traidora. Bendiciones para usted y su familia, un placer de reencontrarnos. Vicealmirante, nombró usted el expresidente Uribe como en efecto es un actor político, para bien o para mal, en el devenir venezolano. En caso de que Álvaro Uribe ganare las elecciones del año que viene en Colombia, ¿cree usted que cambiaría para, de alguna manera, el escenario venezolano? ¿Y de qué manera? Gracias. Bendiciones. Cambio. Bueno, voy con muda traidora. Indiscutiblemente que el escenario geopolítico regional en la frontera de colombo-venezolana de 2.200 kilómetros de longitud, 2/3 de esa frontera son fluviales: Río Negro, Río Orinoco y Río Arauca. Va a cambiar. La persecución que Uribe va a enfrentar o va a ejercer sobre los focos guerrilleros que han seguido reproduciendo, a pesar de que están en el Congreso de la República y que son un peligro nuevamente para Colombia y también para Venezuela, la presencia de esos señores en el poder político ejecutivo, legislativo de Colombia, va a cambiar. Pero básicamente el cambio que se pueda producir en nosotros podría ser el aislamiento de Venezuela y Colombia en cuanto a productos y comida y esa cantidad de cosas que nos pueden afectar muchísimo a la dieta diaria y a los ciudadanos. La presión política que puede ejercer Uribe y con su liderazgo, o quien gane en otros países de la región, para motivar una posición fuerte contra el gobierno de Maduro, que lo obligue no a renunciar, pero sí a ir a las elecciones sin la opción del fraude o manuales. No sé cómo se podría planificar esto, pero de aquí a allá el pueblo venezolano no aguanta. Yo creo que yo no quiero hacerme eco del pueblo venezolano, porque yo no estoy allá,
pero lo que yo percibo de mis amigos, de mi familia, de los vecinos, de la prensa que se ve aquí en Venezuela, las mujeres dando a luz en la calle, las damas tiradas desnudas en unos asientos, la gente limpiando los enseres de comida en aguas negras, aguas sucias, comiendo perros y animales que en Venezuela nunca se había comido. A lo mejor en un momento de hambruna puede ser que uno le mete el diente en una operación que nosotros los militares llamamos de resistencia y rescate y supervivencia en la mar o supervivencia en la montaña. Uno tiene que comer hormiga, culebra, cangrejo, lo que sea. Pero en una situación como la nuestra, una Venezuela de las más modernas de América Latina en cuanto a capacidad de compra y de alimentación, se perdió. Entonces todo eso que está ocurriendo, el desespero y la traición que está percibiendo el ciudadano, así vaya a votar, puede producir un evento catastrófico, inmanejable, porque no hay liderazgo político creíble. Y en esa ausencia de liderazgo puede haber una catástrofe muy grande. E irremediablemente tendrá que ser un hecho de poder y de fuerza para poderlo frenar, tanto oposición como gobierno. Estos cubanos con los que yo hablo aquí me dicen, ustedes no se dan cuenta la cantidad de cubanos que están metidos en sus países y son combatientes de Angola, tuvieron en Angola experiencias militares en Angola, y están dispuestos a llevarse por delante a quien sea. Esos maestros, esos médicos que dicen que no sirven para nada, esos artistas que van allá, y los juglares y los salsosos y esa cantidad de gente de Cuba, específicamente no los cubanos, de la Cuba castrista, son individuos que son militares y entrenados para la guerra, son milicianos, y eso es peligroso. Nosotros no podemos esperar que eso ocurra, tenemos que organizarnos, repito, organizarnos. Y ahí paso a la pregunta de Jorge Linar. Me complace encontrarla aquí, señora, porque yo siempre he sido un admirador suyo por su valentía y su fuerza y la determinación con que presenta sus opciones de lucha democrática. Le reconozco ese valor muy importante para mí, contar con personas como usted. La resistencia es una palabra que indica anarquía o voluntad de lucha. En Venezuela hay anarquía, pero no hay voluntad de lucha. Yo soy del comando de la resistencia cuando yo estaba en Venezuela. En ese comando de la resistencia estaban Patricia Poleo, Ballestero, Antonio Ledesma, el gordito gobernador de Estado Bolívar, no me acuerdo el nombre ahorita. Éramos como 60 y nos estábamos organizando muy cuidadosamente para liderizar la resistencia. Bueno, los partidos en ese entonces, la coordinadora, nos destruyeron, o sea, nos separaron. Hubo influencia de todos los partidos y esa resistencia a ese nivel donde estábamos nosotros. Yo era el único militar que había retirado y que se desapareció. Ahora hay mucha resistencia. Yo veo por las redes sociales resistencia de todo, anónimo, el otro, bueno, hombres, mujeres, resistencia, pero anárquicamente. Ellos tienen que dejar ese protagonismo, no se pueden convertir en una segunda MUD o un segundo grupo político de dirección. Tienen que asumarse y agregarse, acercarse para poder formar una fuerza, no de choque, una fuerza social importante. Hay un dicho político que dice: quien controla, quien organiza, controla y proyecta las élites emergentes, controla el futuro político de la nación. El único que controla y protege y manda es el gobierno, a los grupos armados. La oposición no tiene liderazgo, no manda a nadie. Hace llamados, invita, pero es algo espontáneo y es para votar. Pero para una confrontación, fíjense lo que pasó con los muchachos durante 4 meses. La Mesa de la Unidad, o como se llame, apoyó muy mal. Se le vieron las costuras, los intereses, el desprecio hacia lo que estaba ocurriendo en el país. Y esa era la vía. Fueron a dialogar, engañaron, mintieron, invitaron a Zapatero, otro traidor, y congelaron la protesta civil.
Y ahora con la constituyente va a ser más difícil. Pero no hay que desmayar, porque la libertad no la puede parar nadie. Me temo que pueda haber un resurgir de la violencia. Esta vez tiene que ser más organizada. Fíjense lo que pasó con los militares que se alzaron en Valencia, o que se metieron en el cuartel de la brigada blindada. Ningún apoyo le dieron los grupos civiles y políticos. No les interesa. Es más, fueron a Washington a decir que eran unos loquitos y unos oportunistas. Esos muchachos no iban a tirar ningún golpe de Estado. Esos tipos iban a apropiarse de las armas y demostrar al gobierno que el G2 cubano no servía. Y lo hicieron. Un acto más importante, y lo dije en estos días en otro conversatorio, un acto más importante que el asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro en 1956 en Cuba. En esa época fueron 153 milicianos cubanos al mando de Fidel Castro. Todos fracasaron en un cuartel que era una casucha. Fracasaron y lo llevaron preso. Los perdonaron y los liberaron. Ahí está Fidel Castro. El 4 de febrero, 7.000 hombres llegaron al Palacio de Miraflores, 220 blindados. Tomaron el palacio, no tomaron al presidente. Y el pueblo lo eligió presidente. A un individuo que era un asesino. En cambio, este muchacho, o estos jóvenes, se metieron en una brigada que tiene más de 3.000 hombres. 50, 60 blindados, lanzacohetes, todo ese tipo de mortero, etcétera. Se robaron el parque, salieron ilesos, mataron a uno y después los agarraron presos. No los apoyaron, no quisieron apoyarlo. Es más, la información que manejo, sin ser cierta, es que un político los vendió de un partido, o Voluntad Popular o Primero Justicia, no se sabe cuál. No puedo acusar, pero eso se va a saber. Y cuando se sepa y a mí me llegue, yo lo voy a decir abiertamente. Porque es criminal que a unos individuos, por ser militares o policías, lo hayan denunciado, lo hayan vendido como lo vendieron. Mataron a uno a palo en el cuartel, en la policía, en Mariche. Y eso no se puede permitir. Esas traiciones de los grupos políticos, porque quieren mantener una supremacía, porque saben que no tienen el respaldo popular y lo han ido perdiendo paulatinamente. Buenas noches, almirante, por aquí, doctor, bienvenido a su casa. ¿Cómo está? Mire, una pregunta a lo que usted se está refiriendo en este momento, el evento allá en Maracay. La percepción o la actitud o la posición de los militares, no del alto mando, pues ya sabemos ya que el alto mando está jugando, a nivel de mando medio o de tropa, porque hay un silencio. Yo sé que ellos no comunican ningún tipo de movimiento o estrategia o cualquier organización que puede existir dentro de las Fuerzas Armadas, pero como existía ya una fisura, un descontento interno a nivel de tropa, a nivel de mando medio. ¿Cómo está eso ahora? No sé si es prudente decirlo o preguntarlo, porque ese silencio no hemos oído más, si eso se apagó, si eso se está trabajando, si la moral se le cayó a raíz del evento que acaba de pasar, de que la asociación no hubo un apoyo masivo al movimiento que hubo. Entonces yo me pregunto de esas cosas, ese silencio me tiene curioso particularmente, pero no sé en este momento cuál es la posición o la percepción suya con relación al sentir militar en este momento en el país. Buenas noches, almirante. Bienvenido, gracias por estar aquí. En estos días pasados, el candidato, porque, bueno, así se está vendiendo el señor Henry Ramos Alú, se dirigió a la resistencia, pidiéndole, prácticamente se dirigió a nosotros, pidiéndole al público que estaba presente que debíamos ser marcados por ellos, que si conocían a alguien de la resistencia deberían denunciarnos, o tal vez inclusive hasta, quién sabe si hasta atentar contra nosotros. Y ahí viene la parte de la pregunta. ¿Considera
¿O cree usted pues que le estamos haciendo daño a esta gente, a la oposición, a esta mal llamada oposición, o a estos señores traicioneros por la posición que llevamos, al punto de que ya nos estén nombrando en sus discursos? Y a la vez, si eso significaría que la resistencia debería organizarse como fuerza política y convertirse en una hipotética tercera opción. Muchísimas gracias. Cambio. Bueno, voy a responder a Robocop. Interesante tu pregunta, y la otra también muy interesante, la de Zeppelin. Pero fíjate lo siguiente: el resquebrajamiento de la institución militar viene desde 1990. Esa opción la aprovechó el grupo de las Conjuras. Civiles y militares tiraron un golpe militar, un cuartelazo, y fracasaron estruendosamente. Moverse 1.000 hombres, tomar las guarniciones más importantes, los Andes, Maracaibo, Lara, Maturín, Carabobo, Aragua y Caracas. Bueno, no hay ningún golpe que lo resista, ningún presidente, ni Pinochet, pues, cuando él era presidente de Allende. Bueno, de ese entonces vino un resquebrajamiento. Los militares, y lo digo porque me lo contaron, y ellos estaban retirados, pero me lo contaban cuando yo hablaba con ellos. Yo daba charlas en la escuela de Estado Mayor. Los militares pensaron que Chávez era una opción de limpieza de la corrupción que había en el país y de los desafueros que habían políticamente entonces. Muchos creados, otros ciertos. Pero el Chávez, con una estrategia fundada en Cuba, lo primero que hizo fue destruir las Fuerzas Armadas. El sector civil no se dio cuenta, porque como siempre piensan, bueno, los militares que se jodan, allá ellos. Y Chávez siguió destruyendo, convirtió a los suboficiales en oficiales, metió soldados a oficial, mandó tipos a formarse en Cuba, en Bielorrusia, mandó a preparar 800 oficiales en Cuba de inteligencia que andan en las calles de Caracas vestidos de civil. Oficiales, me refiero, eran tropas, no eran formados. En las academias graduaron a cuanto bicho con uña pudieron y fueron introduciendo malandros, mafias militares. Que estos generales y los generales de 1999 para acá son responsables de lo que ocurrió en la institución militar, codificado bajo mi esquema como traición a la patria, porque el que corrompe la institución militar, que es para la defensa, y la vende, eso es traición en cualquier jurisprudencia mundial. Pero nosotros somos más papistas que el Papa. Entonces decimos, los militares narcotraficantes. No. A lo mejor son narcotraficantes, yo no lo puedo negar ni dudar, pero son traidores. Y la traición en la patria en la época de Bolívar la aprobó el general Piar. No sé si de acuerdo a lo que dice la historia con el fusilamiento de Piar, traidor a la causa libertaria. Entonces esos militares son traidores y tienen que señalarse como traidores, no por ladrones. Sí, robaron, perfecto, vamos a confiscarle sus bienes, vamos a confiscar el dinero que tienen, pero el delito de traidor es mucho más grave que el de narcotraficante y el de traidor. Bueno, ahí hay traidores. ¿Qué ocurre? Los oficiales jóvenes que comenzaron a formarse en este gobierno, igual que los jóvenes, esos muchos que murieron hace 3 meses, 2 meses atrás, lamentablemente, se han dado cuenta del bandidaje cubano que hay en Venezuela y del desastre, que al final ellos van a tener que salir a enfrentarlos. Y va a haber muchas bajas. Entonces se están despegando de los generales y almirantes en sus unidades respectivas. No creen en ellos. Hay que estarlos obligando a cumplir eso. Ya no hay respeto, ya no hay disciplina, ya no hay institución, son mercenarios. Esos militares no existen, pero es el recurso que nos queda para poder reaccionar en un momento determinado. Entonces sí, ese evento de Paramacay produjo un evento importante, un levantamiento de la moral militar, los ánimos se superaron y comenzó una nueva esperanza militar para salir a participar en la lucha libertaria, que no es solamente un combate
militar contra militar, es un combate apoyado por civiles y militares contra estos fascinerosos, que son difíciles de sacar. Y por eso es que es importante el apoyo norteamericano, que estos bandidos de la izquierda en Venezuela, estos politiquitos imberbes e ignorantes, no entienden la gravedad que hay en Venezuela para la región. Y si no hay una intervención, aunque sea pacífica, pero una operación de mantenimiento de la paz, o una operación de preservar la paz, porque puede ocurrir cualquiera de las dos, si no se ponen las pilas, tenemos que ir a los Estados Unidos nosotros a pedir ese apoyo. Ya los militares de aquí en Miami estamos trabajando en esa dirección. Ya hemos hecho contacto, estamos pidiendo audiencias, porque si esperamos por los políticos, el país se sigue perdiendo. Y no podemos permitir que cabrones de partidos sigan jugando con los venezolanos. Y por eso es que estamos tratando de llegar al contacto importante arriba para poder hablar de tú a tú con el presidente y la realidad que nosotros los militares venezolanos manejamos desde aquí. Qué diferente la que manejan en Venezuela. Muy diferente. Mucho más enfático, mucho más claro, mucho más peligroso. Lo que aquí sabemos y hemos trabajado en los últimos 9 meses. Somos un grupo de militares que hemos hecho aquí 2 conferencias. Hemos explicado a los ciudadanos. Hemos convocado a más de 600 personas, le hemos explicado, y los políticos de Miami nos han vetado, nos han obstaculizado, nos han evitado que salgamos a la calle, inclusive en los medios de comunicación, a decir las cosas. Estamos vetados, todos, por la influencia de estos partidos. Y me disculpa si se me sale el negro aquí, porque a veces que no me controlo. Sí hay un descontento creciente. Yo creo que la cosa se está poniendo mejor y vamos a ver qué ocurre. No se puede decir mucho porque lo delatan y los acusan y los señalan. Entonces eso es algo que va a aparecer en el momento oportuno. Fíjate esto, nadie lo sabía y ocurrió. Exitoso, no lo apoyaron. Es que ni lo nombran, no les interesa. Y los militares están observando la conducta de estos políticos contra las opciones que pueden ellos presentar. Zeppelin. El problema de Ramos Ayú es el mismo de toda la vida. Él era jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática en el 90, 91, 92. El presidente Pérez pedía permiso para salir extranjero y el Congreso se lo negaba y pasaba hasta 8 horas en el avión presidencial esperando el permiso. El presidente me decía, no despegamos hasta que todos tengan el permiso en las manos. Cuando a mí me llegaba el motorizado del Congreso de la República con el permiso, el presidente autorizaba el despegue del avión presidencial. En Maracaibo tuvimos 8 horas, en Maiquetía tuvimos casi 11 horas esperando despegar, porque en el Congreso nos paraban el permiso. Aparte de ello, ellos lograron el perdón de los rebeldes. Ramos Ayú a la cabeza. Él era jefe de la fracción parlamentaria. Eso no fue Caldera solo, ni el doctor Rodríguez Corro, ni Escobar Salón, ni Caldera con Burel Río. No. Todos ellos propiciaron la libertad de los rebeldes por compromisos pre-cuartelazo, o sea, antes. Ahora él está viendo que su popularidad y su chabacana liderazgo político se le está cayendo. ¿Y quiénes se lo están tumbando? La resistencia. Entonces él tiene que ir contra la resistencia. Yo lo que le recomiendo a ustedes es que contraataquen. Si él los va a marcar, ok, te agarramos el reto, Ramos Ayú. Ahora te vamos a marcar nosotros a ustedes. A ver quién va a salir perdiendo. Sigue. Amenaza que vamos para adelante nosotros. A que ustedes vean que se cae la boca. No sigue hablando. Porque esa es la conducta de ellos. Y particularmente de este señor. Yo el 4 de febrero en el año 92, el Palacio de Miraflores estaba lleno de gente de todos los niveles sociales, de todas las élites políticas y económicas del país, empresariales, militares, eclesiásticas, un gentío.
Había más de 600 personas en el palacio, y un palacio sometido a la amenaza golpista del momento. Y me tropecé con Ramos Ayú, Eduardo Fernández y Canache Mata. Entonces Ramos Ayú me dice, bueno, ¿y los militares? ¿Qué pasa con los militares? Así como es él. Esa es su manera, esa es su personalidad, yo le entendía. Y le dije, mira Ramos, con este dedo acusador, que casi dispara cuando señalo, le dije, mira, Ramos, ustedes están tumbando a Pérez, pero ustedes están jodiendo la democracia. Vamos a ver qué van a lograr ustedes después que tumben a Pérez. Bueno, lo tumbaron. Eres corresponsable de esto. Aparte de eso, que está ligado a una cantidad de bolichicos y ladrones que yo no sé si están robando, pero está ligado con esa gente. Y a mí me decía mi papá, con los bandidos ni se acerque, con los mediocres no se acerque, porque le restan, lo frenan, lo perjudican, no son buenos para el crecimiento del individuo. Bueno, ustedes ven que yo me reúno con los adecos, y no todos los adecos son iguales. Hay adecos excepcionalmente capaces, serios y profesionales en su ámbito político. Pero es que todos se unen y cometen errores, y dirigidos por este señor. ¿Quién los va a apoyar? ¿Quién los va a seguir? Ahora vienen las elecciones. Creo que van a meter 23 gobernadores adecos, dicen ellos. Ojalá. Vamos a ver qué resulta. Pero le digo, ustedes, la resistencia, únense, conforman una fuerza, conforman una presencia física en la calle y en cualquier medio social, televisión, y con el orgullo de ser la resistencia. Una tercera opción, para adelante, que seguramente van a ser victoriosos. Ojalá. Cambio. Contra el niño Iván Carratú Molina, reconozco su conocimiento, su sabiduría y su experiencia. Vengo de la escuela, vengo una línea de capitán de navío Héctor Rivero. Sé que sabe usted respecto a la forma de actuar, la forma de pensar. Y no tocó esta historia, pero su sabe su lineamiento bajo nuestro concepto, y seguimos en proyecto Libre Venezuela bajo el lineamiento que usted 100% el día de hoy puso ante los oyentes. No sé si soy yo, pero yo al señor lo escucho cortado. La señal, Maripita, tiene problemas de señal hace rato, no se copia nada, muy poco cambio. Mi querida moderadora, yo lo copié perfecto. La última parte no se la escuché, pero si le pueden permitir que hable más lento, sería importante. De todas maneras, ya yo cogí el mensaje que él me estaba enviando. Cambio. Sí, correcto. Nosotros somos los más interesados. Se ve que él viene del ala militar, como dijo, pero la segunda parte de la pregunta no se la escuché. Adelante, amigo, inténtalo de nuevo. ¿Cómo se llama? Repita. Gracias, Marupita. Voy a tratar de mejorar la señal. Ante Carratú reconozco su saber, conozco y desde pequeño he oído la gran experiencia porque vengo de una familia militar. Capitán de navío Héctor Rivero, él es su reconocimiento. Lo que acaba de expresar el capitán Carratú Molina, sigue el lineamiento del proyecto Venezuela Democracia, que nosotros al frente de ese proyecto. Entonces lo felicito, contraalmirante, le agradezco su participación, me he agradecido también a todos los oyentes que me han ayudado a llegar a su ¿Cómo no? Te entiendo perfectamente, tu queque volador. Saludos a la familia Cordero, les tengo un gran aprecio, y mi familia, desde mis padres hasta el presente, le hemos tenido un respeto inmenso por la calidad profesional, la calidad de personas. Inclusive trabajé con un familiar de los Riveros en Miraflores, que era jefe de la escolta civil, y me fue de maravilla trabajando con ese caballero, que era un profesional colaborador para la difícil tarea que nos tocó cumplir
en el Palacio antes y después de los eventos del 4 de febrero, porque las amenazas del presidente de la República no fueron solamente 4. Comenzaron desde Pablo Escobar Gaviria, en Colombia, en Venezuela, en Nueva York, en Brasil, en Colombia, en Perú, en España y en Alemania. Y eso nunca se supo, nunca se comentó. Siempre se manejó con la más extrema reserva el presidente, mi persona y el jefe de la escolta civil. Nunca se le pasó información al ministro de la Defensa, ni al ministro del Interior, ni al CEN y al CEN Democrática. El presidente asumía él mismo el riesgo y la responsabilidad que le llevaba ante estas amenazas que vienen desde la época de los 60, cuando la guerrilla, Fidel Castro, etcétera, etcétera. Aún así, presencié y estuve en varias reuniones del presidente Carlos Andrés Pérez con Fidel Castro, cosa que yo no entendía ni aceptaba, pero así era. También la presencia en Miraflores de grupos guerrilleros de la FARC, llevados por la hermana de Fidel Castro. Y me opuse, pero al final el presidente me llamó y me dijo: almirante, este es un problema de seguridad de Estado, un problema político, y yo tengo que resolverlo. Entonces, no es que yo me opuse, ni mucho menos, sino que yo estaba en desacuerdo con la presencia de guerrilleros armados en el Palacio Miraflores, más nada. Y el sector civil alrededor del presidente le decía que no importaba. Le dije: no, este es un asunto de soberanía, de seguridad, de dignidad. Esto no es un asunto de camaradería con guerrilleros, ni simpatías. Esto es un asunto de principios y tiene que respetarse. Entonces te agradezco eso y confía en que nosotros no vamos a dejar perder la nave. Vamos rumbo avante, máxima velocidad, en una ruta libertaria. No se le olvide, cambio. Buenas noches, almirante. Por acá, Libertad 008. Grato saludo y escucharlo nuevamente por intermedio. Y bueno, y está haciendo usted recuento tanto de Rivero como de la época de Pizarro, igualmente como el grupo de los 7, Tomás Borges y todos los demás que estaban en ese encuentro de visita. Bueno, y el honor de haber estado con ustedes tanto en esa misma actividad como en otras actividades fuera, como las que fueron de las giras que se hicieron a la parte europea. Un saludo cordial y del grupo de 1992, igualmente, cambio. Gracias, Libertad 008. Yo tengo una profunda admiración por todas las personas que conocí en ese cargo, no solamente por la capacidad profesional, sino la lealtad mutua que se despertó entre nosotros por cumplir la misión que nos correspondía en ese entonces. Para un oficial naval es muy difícil interpretar los problemas de seguridad física de un presidente o una alta personalidad, porque en los barcos no se maneja ese tipo de eventos. Pero con la ayuda del servicio secreto, que nos dio unos lineamientos, la capacidad profesional de la mayoría de los comisarios, de los edecanes y de los oficiales comandantes de unidades en el regimiento de la Guardia de Honor, de los pilotos del Grupo 4, de los motorizados de la caravana, que eran guardias nacionales, policías metropolitanos y oficiales del tránsito, con todo ese equipo de hombres que llegaban a 1.200, 1.300 personas, logramos mantener una seguridad férrea y estanca. Y por eso es que yo reconozco siempre que hablo de ustedes o hablo de este caso, la lealtad que hubo entre nosotros, y por eso salimos bien, salimos vivos y no hubo nada que lamentar, cosa que la mayoría no sabe, no conoce ni se imagina. Un abrazo fraterno para ti, para los tuyos, para todo ese grupo de funcionarios que nos acompañaron en todas las giras y las actividades de la Casa Militar, que fueron muchas y muy arriesgadas algunas. Cambio. Chao. Buenas noches, vicealmirante. Una pregunta desde su punto de vista militar. ¿Cuánto tiempo usted cree que las actuales Fuerzas Armadas, en conjunto con los grupos paramilitares, motorizados, malandros y todo lo que tiene el gobierno para su defensa, estaría en capacidad de aguantar
ese desembarco o esa intervención militar del cual usted habló tempranamente. Adelante, Carmen. Bueno, es una pregunta muy difícil de responder porque no estoy en la posición de mando y de autoridad para poder conocer qué tengo en la mano y con qué se puede actuar. El resquebrajamiento interno de la estructura militar es asombroso. Es más, no existen, como dije inicialmente. Los grupos paramilitares están fortalecidos porque les pagan buen dinero y están equipados y son malandros. Están preparados para matar y por eso es que han matado guardias y grupos paramilitares. Hasta donde yo podría recomendar y podría hablar, repito, podría, hipotéticamente, no hace falta un desembarco militar en Venezuela. No hace falta disparar 4 o 5 Harpoon o Tomahawk, específicamente Tomahawk. Si yo coloco un portahelicóptero frente a La Guaira, 30, 40 millas de distancia, y envío un helicóptero a Fuerte Tiuna y le digo al general Padrino que se embarque y me lo llevo para el barco, se cae la Fuerza Armada y se cae el gobierno. O sea, no es tanto lo militar como los negocios con China, Rusia, Norcorea, Siria e Irán, Cuba y la FARC. Esos sí son peligrosos y esos sí son asesinos. Y por eso es que el presidente Trump, que casi nadie entiende, está negociando con los rusos y está negociando con los chinos, porque sabe que la paz mundial depende de la unión entre esos dos poderes del mundo, militar y geopolíticamente hablando. Yo me atrevo a pensar que primero raspan a Raúl Castro, me refiero a raspan del poder, que a Venezuela. Y se quitan a Fidel Castro, Fidel no, el Raúl Castro, o el que quede ahí. Bueno, Maduro y tú ese poco generales y almirantes y políticos y todo ese poco bicho salen corriendo buscando los huecos como los topos. Yo se lo garantizo. Cuando yo estaba en Miraflores, yo me quedé con 4 tanques blindados, 4 tanques de Dragón. Y cuando había amenaza de golpe, amenaza de manifestación radical de la izquierda, yo sacaba los tanques y los ponía en Pagüita, en la Plaza del Silencio, en el Banco Central y en la puerta del Palacio. Bueno, por ahí no entraba nadie. Hasta los ministros me llamaban para que quitaran los tanques para ellos poder pasar. Porque cuando ven un aparato de eso en la calle, inclusive yo, pienso 2 veces. Porque el poder militar no es para jugar. Pero el poder militar mal empleado es catastrófico. Y tiene que ser controlado por gente seria, sensata, profesional. Ahí no hay profesionales. Es que son oportunistas y traidores. Además de narcotraficantes y ladrones. Y yo pienso que el Departamento de Defensa, el Comando Sur, tienen clarito lo de Venezuela. Yo no creo que ellos lo van a decir públicamente, ni yo tampoco tengo por qué lanzarme a tirar una opción que yo desconozco y no es conveniente que yo hable porque yo estoy aquí pidiendo asilo. No puedo estar hablando tonterías como hablan allá las personas, algunas personas. Entonces, pero sí, yo sí creo que a la hora que se mueva la primera propela de un barco y pase el primer helicóptero y se escuche el primer llamado del gobierno americano a los generales y almirantes venezolanos que les pongan las armas y se entreguen, hasta ahí llegan. Yo no creo que haga falta un desembarco ni una operación catastrófica como la de Panamá, que era otra cosa y era otra época. Estábamos en la Guerra Fría y eran otros presidentes. O sea, las Fuerzas Armadas tecnológicamente han cambiado mucho. No quiero asumir que conozco el caso, no lo conozco, pero pienso como militar y como estuve muy ligado al poder y las conferencias que daba, las charlas del Bush padre con el presidente Pérez, el presidente de España, el presidente de Colombia, Gaviria, los presidentes de América Latina, la gente en Haití, la gente en El Salvador, en Nicaragua,
en ese periodo turbulento de la guerra civil en Guatemala y en Centroamérica. Ahí yo pude conocer la posición de los americanos y la forma como ellos piensan frente a un problema de esa naturaleza. Espero que la sensatez y la cordura pues, resalte, pero tiene que haber un movimiento de la sociedad venezolana que diga sí queremos el apoyo, y por eso es que la resistencia podría colaborar mucho en eso, y la sociedad libre, sin fanatismo de partidos y sin miedo, porque el problema es que si no se actúa la cosa va a ser peor. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Muchísimas gracias por todas sus palabras durante esta noche. Yo quiero hacer una preguntita en referencia a lo que pasó recientemente con la fiscal general Luisa Ortega, ¿no? Al margen de que ella sea santo de nuestra devoción, que no lo es. Y siendo uno de los poderes reconocidos a nivel internacional, como puede ser la Asamblea Nacional, y en el cargo de fiscal reconocida, y bueno, que había la posibilidad de que, siendo ella una perseguida del régimen, activase los mecanismos internacionales como la Convención de Palermo, con alguna denuncia fundamentada en las pruebas que ella tenía. ¿Cómo se puede ver eso afectado por la negación de visa que le hizo hace unos días el gobierno americano? ¿Significa eso que ella no va a poder actuar desde los Estados Unidos, desde la OEA, o hay algo más detrás de eso? Muchísimas gracias por su respuesta. Gran cambio. Bueno, esta pregunta tuya me da pie para agregar algunas cosas que no están en tu pregunta, pero te voy a decir lo siguiente. La fiscal es una mujer que quiere ser presidente. Primero, créanme lo que digo, quiere ser presidente. Los Estados Unidos saben los intereses de esta señora. Está colaborando, seguramente. Está declarando, seguramente. Está dando información, seguramente. Pero para que una persona de izquierda radical como es ella tenga la opción de poder en Venezuela, no porque lo digan los americanos o porque lo nieguen, sino que nosotros tenemos que tener cuidado en lo que está ocurriendo y no creer en pajarito preñado, porque así se nos metió Chávez, se nos metió el viejo José Vicente Rangel, se nos metieron los guerrilleros durante 15 años y después hubo que emplearlos a plomo limpio entre el presidente Leone y el presidente Rómulo Betancourt, que emplearon la Fuerza Armada en defensa del Estado y los ciudadanos. Eso tampoco nadie lo valora, y mucho menos la izquierda. Ellos, entre los cuales está la familia de esta señora. Entonces, lo de la visa, de acuerdo a lo que yo conozco, la señora pidió una visa, cambia de visa en una oficina que atiende a la solicitud de visa. Ella no lo pidió diplomáticamente, como debió hacerlo por su nivel jerárquico en la Fiscalía de la República de Venezuela, perseguida. Ella lo pidió en una oficina pues subalterna, para decir una palabra. Y todos los oficiales de inmigración son autónomos a la hora de decidir. No es que van a consultar con el jefe, con el primo, con el tío, con el general o con el político. No, el oficial de inmigración aquí, en el momento que decide. Si usted está en el aeropuerto y le dice, se va, usted se va, hable con quien va a hablar, inclusive con el embajador. Nadie puede cambiar la decisión de un oficial de inmigración donde esté. Yo creo que esta señora se equivocó, pensó como pensamos la mayoría de los venezolanos, que aquí las cosas son fáciles, que son así de puerta a puerta, porque yo soy la fiscal, a mí no me lo van a negar, y el oficial de inmigración se lo negó. A los americanos, al gobierno americano, el poder político norteamericano, o sea, a Trump, ¿qué le interesa? Saber toda la información de lo que está pasando en Venezuela. Y esta es una señora que está disparando y está poniendo en el papel una cantidad de cosas. Ella tiene fuera de Venezuela sobre los 200 fiscales que están trabajando para desmontar. Gracias. Me disculpa porque me perdí en la tableta, entonces puse el dedo donde no era. Entonces, ella tiene sobre los 200 fiscales trabajando alrededor del mundo en favor y recopilando información de todo lo que ella está denunciando. A mí no me interesa esa señora.
A mí que me interesa es el efecto que ella pueda producir. Pero les adelanto que ella quiere ser presidente de la República y quiere recuperar el legado de Chávez. Y ella se está comiendo el cuento lo de la oposición apoyándola. No sé si con el mismo principio o concepto que yo estoy esgrimiendo esta noche. Posiblemente sí. Pero nosotros los ciudadanos, que no somos de partido, que sabemos lo que está pasando, que tenemos la experiencia en carne propia de lo que nos ha ocurrido, que tenemos los muertos encima, los exilados encima, la sociedad partida por todo en pedazos, fragmentada, y una cantidad de venezolanos deambulando por el mundo, pasando hambre o trabajando, pero están fuera de su país y de su familia. Eso no podemos permitirlo ni perdonarlo. Entonces, eso es lo que les puedo decir hasta ahorita. Yo estoy también mosca, yo estoy averiguando, y lo que sepa lo disparo. Yo no soy escaparate de nadie, y mucho menos ahora que me estoy dando cuenta de la cantidad de bandidos que hay en el sector político venezolano. Yo lo conocía antes, pero no sabía que eran tantos, ni tan bandidos. Cambio. Bueno, yo más que una pregunta tengo un pequeño comentario. A mí siempre me llama la atención cuando yo escucho a la gente que estaba en la milicia en la cuarta, pues la gente que cuando antes del chiavismo se nota por los comentarios que yo oigo por aquí, los que se meten y hablan que eran parte de la brigada y lo otro, que en realidad no sé mucho, pero se les nota en la voz que son gente educada, gente con valores, gente seria, gente que habla bien, leída, viajada, Dios mío. La gente hoy día es un asco, diciendo groserías, no saben ni hablar, no saben ni pronunciar las palabras, nada más quería quitarme el sombrero, y ojalá volvamos a estas voces, Dios mío, que estamos oyendo. Muchísimas gracias, vicealmirante. Adelante con las preguntas. Bueno, antes que alguien se decida más a preguntar, yo le voy a responder lo siguiente a su elegante comentario. Me siento pues involucrado en lo que usted dice. Eran otras fuerzas armadas. Nosotros, en mi caso, me disculpa que ponga mi caso, porque es el único ejemplo que tengo fehaciente. Yo nací frente al Palacio Miraflores. Desde pequeño veía soldados, tropas, Pérez Jiménez, hablaba con Pérez Jiménez en el palacio, porque yo andaba con mi velocípido y mi bicicleta, y llegaba al palacio, llegaba Pérez Jiménez, nos daba la mano, nos daba unos caramelos, unos chocolates, una sushi, unos ping-pong, una cosa de esa, y él se metía para su comando, para su broma, y nosotros seguimos rodando bicicleta en el palacio. No había cercas, no había nada. No quiero decir que Pérez Jiménez no era un dictador, claro que lo era, pero era otra Venezuela, eran otros militares. Un militar progresista como Pérez Jiménez no ha habido ni habrá por muchos años en Venezuela. Pérez Jiménez transformó el país y lo hizo un país de primer mundo. Toda la infraestructura para el desarrollo fue hecha y planificada en ese periodo. También la democracia logró construir muchas cosas, pero de ser un país rural, de un siglo XIX turbulento, de muertos y persecuciones y peleas y enfrentamientos, a llegar en 50 años a construir lo que éramos, tenía que ser algo muy definido. Cuando yo entré a la escuela naval, yo tenía que recibir la aprobación de mis vecinos en la cuadra donde yo vivía. 6 firmas de mis vecinos para yo ingresar a la escuela. Yo ingresé de 15 años. Éramos 250. En el primer año votaron a 160 por deficiencias académicas y mala conducta. Aparte de ello, infiltrados de la guerrilla. Óigase bien, infiltrados de la guerrilla. Escuela Naval 1961. Y así eran las otras escuelas. Nos graduamos 40 de 250. Y de esos 250 ascendimos 4 a contraalmirante y yo solo a vicealmirante. No es que yo sea el mejor, sino que a mí me ayudó a ascender mi actuación el 4 de febrero del 92. Y el presidente no podía ascender a otro sino a mí. Lamentablemente para él y favorablemente para mí. Lamentablemente para mis compañeros que también esperaban, que eran 4, esperaban ser vicealmirante. No fueron. Entonces, el riguroso sistema de
captación y grabación era tremendamente diferente. Los oradores en la escuela naval eran Uralpietri, Fernández Morán y toda esa cantidad de gente inteligente que nos daba conferencia y preparado todos los viernes con nuestra familia. Las vespertinas navales no eran con licor, ni con caña, ni con ron, eran con tisana. Y éramos hombres todos, 18, 17, 19, 15 años. Las muchachas eran las familias de nosotros, se llamaba la gran familia naval. Entonces eso cambió. Cambió cuando transformaron al militar profesional en militar político. O sea, el militar jala bola. Y ahí comenzó la destrucción de la institución. Que vino Chávez y le cayó patada. Ya el problema venía de antes. Recuperar eso es necesario. Pero hay que recurrir a los hombres que tuvieron ahí en el pasado, que todavía hay retirados en buena condición física y buenos principios y experiencia, para que puedan reconstruir la institución, porque nosotros tenemos 2.200 kilómetros de frontera con Colombia no protegidos. Tenemos 500.000 de kilómetros cuadrados de mar territorial y plataforma no protegidos. Tenemos una gran sabana, reservorio mundial del agua y del oxígeno y de todas las especies no protegido, destruido por este gobierno. O sea, para allá no van civiles, para allá no van profesionales, ingenieros y técnicos a meterse en el monte. Las Fuerzas Armadas están para eso, para contribuir al desarrollo interno. Las Fuerzas Armadas pueden desdoblarse en lucha contra las drogas. El ministro de la Defensa de mi generación no quería, porque no éramos policía, pero era una defensa al sistema de jóvenes en Venezuela, el tráfico y el negocio de la droga. Y le dije al presidente Pérez, tenemos que desdoblarnos, presidente, en esto. Me dijo, sí, es verdad, vamos a esperar. Bueno, vino el golpe, la persecución y no se hizo nada. Caldera no hizo nada y ahora Chávez menos. Entonces, todas esas cosas que han ocurrido, que ustedes se quejan y resienten de nosotros los militares, no son mentiras, pero no somos los responsables de eso. Chávez cayó preso y fue preso, no fue juzgado, fue perdonado, fue financiado, fue elegido. ¿Fuimos los militares? ¿Quiénes fueron? Ahí está la pregunta que tenemos que respondernos. ¿Por qué? ¿Quiénes? A 25 años de esa etapa, ¿por qué eso ocurrió? Y fíjense, no estamos destruidos prácticamente. Se conserva el territorio, se conserva la nación, perdimos la república, porque la república es la libertad del ciudadano para escoger su gobernante y ser libre y expresarse. En Venezuela nadie se expresa. La república es el ciudadano, no es el pedazo de tierra, ni el territorio espacial, ni los ríos, ni la frontera marítima. No. La república es el ciudadano desde la Revolución Francesa, 1789. En mi caso, y la señora que habló dijo que teníamos una formación diferente. Claro, yo tengo 2 maestrías en Estados Unidos, tengo estudio doctorado en ciencia política, gerencia para la defensa en Washington, Estado Mayor en Italia, Estado Mayor en Venezuela. O sea, nosotros nos formamos y nos relacionamos con el sector civil, pero llegaron estos bandidos y acabaron con todo y metieron pura basura. Esos son los que están ahorita en los cuarteles, que se están dando cuenta que están equivocados. Pues hay que aprovechar ahorita la oportunidad de captar a esas personas que están arrepentidos, porque así como hay arrepentidos políticos de meterse con el chavismo, así hay militares arrepentidos que no sabían lo que estaba pasando, que eran muy jóvenes. Yo tengo un sobrino que es militar, lo han perseguido por todas partes. No puedo hablar con él, no puedo hablar con su papá, que es mi hermano, no puedo hablar con la familia porque los perjudico. A mis sobrinos los botaron de su trabajo cuando yo caí en la persecución política en Venezuela hace 3 años y medio. O sea, nadie habla de lo que le pasa, nos pasa a nosotros o nos ha pasado. Yo no quiero ser popular, entiéndase, pero el resto, la institución sabe que tienen que recuperar el espacio, y el espacio es a punta de fusiles, no es a punta de escritos, ni a punta de televisión, ni de marchitas. Es un caso grave. Cuando yo fui a Chile, hablé con Pinochet, con permiso del presidente Pérez, y cuando hablé con Pinochet me dijo,
usted es el próximo país que cae en comunismo. Dígale a su presidente que yo lo quiero ayudar. Le dije al presidente Pérez y me dijo que no, porque ese era un dictador. Sí, presidente, pero él está diciendo, ya ocurrió un golpe aquí en Venezuela, de la izquierda, de las élites. Y no quiso. Y me dijo, mire, almirante, perseguimos a los comunistas en Chile y salvamos a Chile. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué puede ocurrir cuando Maduro se vaya y llegue una junta de transición? ¿Cómo se va a mantener en el poder? ¿Cómo va a responder esa junta de transición a las amenazas externas e internas? ¿Se dan cuenta que no podemos olvidarnos de ese sector que, aunque está comprometido y corrompido, es un recurso que tenemos que rescatar? Porque el sector militar no se defiende solo, lo defiende el comandante en jefe, y el comandante en jefe en este caso es un traidor. Ahí no hay defensa posible. Mientras hubo la democracia, nosotros confiábamos en el comandante en jefe, que era el presidente de la República, es más nadie. Bueno, llegó Chávez y acabó con ese mito, o con esa realidad, y ahora tenemos que recuperarlo. Pero si el sector político no quiere a los militares, me refiero a los partidos, odia a los militares, rechaza a los militares, ¿cómo se van a mantener ellos en el poder? Porque yo mismo siento el rechazo, y me lo dicen. Yo tengo 25 años que me fui de las Fuerzas Armadas. Y lo siento. ¿Por qué no buscar unir los factores más importantes para salvar la República? Ese egoísmo nos ha separado, ese egoísmo nos ha destruido.